Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en artículo 123, número 90, este edificio histórico de Radio Centro, hoy convertido en la octava. Yo soy Vicente Serrano. Éntrale sin miedo, hoy con Anabel Hernández, invitada especial y de lujo aquí en nuestros estudios. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan a través de la octava. Anabel, nuevamente gracias por acompañarnos. Déjame preguntarte, ¿qué se siente ser la mujer incómoda para el poder? La mujer perseguida por el poder, la mujer amenazada por el poder. Me imagino que debe ser un proceso difícil de digerir, más allá de lo profesional, en términos personales. Mira, no, yo, Vicente, creo que después de tantos años de ejercer periodismo, si alguna cosa que he aprendido es tomar distancia de las cosas, porque solo tomando distancia uno puede continuar haciendo el trabajo. Entonces, yo cuando tú me dices estas cosas no corresponden a mi lenguaje, no corresponden a mi manera de ser. Te lo digo honestamente. No me refiero, yo me siento de tal manera, ¿cómo le soy haces? tal cosa. Porque yo estoy que me tiemblan las canillas, diría mi nana, No se que en paz trata de descanse. eso. Simplemente soy una periodista que hace su trabajo. Los periodistas de investigación no ganamos ni perdemos cuando alguno de estos casos llega a una corte judicial. El caso de García Luna no es el primer caso que investigo que llega a una corte judicial. Ahí estuvo el señor Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. Yo en el 2006 escribí también unos capítulos del libro de la familia El fin de fiesta en los Pinos, donde hablaba de sus complicidades con los Zetas, Cártel del Golfo. Me demandó por difamación una demanda que perdió en los tribunales y finalmente fue detenido exactamente por los mismos hechos que yo había señalado en mi libro. ¿Por qué lo digo yo? No, no es porque lo digo yo, Porque Vicente. lo sostienes tú. No, porque es la verdad. El peso de la verdad es mucho más importante de quién la diga. No importa si la dices tú o si la digo yo, el peso de la verdad tiene tal fuerza que tiene su propio camino. Yo ya no me desespero, ¿sabes? Antes, cuando era más joven, sí pensaba, qué trabajo inútil, no pasa nada, la gente es apática, la justicia nunca llega. Y después entendí, a ver, Anabel Hernández, tú eres una periodista, no eres el Ministerio Público, no eres el fiscal, no eres el juez, no eres el procurador. Tú haz tu trabajo. Lo que pase después, el peso de la verdad tiene su propia inercia imparable. ¿Y me parece... llega? Y me parece que el señor García Luna se olvidó de eso. No importaba si lo decía yo o no lo decía yo. Lo que importaba es que era la verdad. Y el peso de la verdad, tarde que temprano, se acumuló y le cayó encima con 3 acusaciones de narcotráfico, de traficar cocaína del 2001 al 19, porque esa es la acusación. La acusación del 2001 al momento que es detenido. Por eso los cargos no han, ¿cómo se llama? No han caducado, ¿cómo se dice? No han prescrito. Prescrito. Porque es un crimen continuado. Ahí no lo digo yo, lo dice la acusación criminal. ¿Y qué piensas cuando ves a un Jorge Ramos, que a lo mejor petardeó, se resbaló, pero cuando le plantea al presidente Andrés Manuel López Obrador lo del año más violento y dice el presidente, bueno, te explico, lo de Genaro García Luna, dice, esto fue hace mucho. ¿Qué se te viene a la mente? Yo lo primero que pensé fue, no manches. O sea, ¿cuál fue hace mucho? Si el tipo está en el bote, cuando hay personas que están llorando por sus seres queridos que murieron en la guerra con el narcotráfico, que todo parece indicar fue una simulación, cuando tenemos a tantas mujeres y tantos hombres buscando a sus seres queridos en fosas comunes, en fosas clandestinas, dices tú, ¿cómo carambas? ¿Cómo entender esto? Porque pareciera que mucho de lo que se dice y lo que no se dice está en los medios de comunicación. No solo eso, Vicente. Honestamente, sí hay muchas cosas que cuestionarle a este gobierno actual en materia de políticas de seguridad pública y podemos sentarnos y sé que a lo mejor nunca llegaremos a un entendimiento, ¿no? Pero esa es la verdad. Y cuestionar no está mal. Si hay algo que le hace peor a la democracia, porque ahora sí estamos en una democracia, tenemos a un presidente que realmente está electo por una gran mayoría de la población. Democráticamente. Que lo apoya, ¿no? Sin financiamientos puercos, ¿no? Sin financiamientos de la delincuencia organizada, como había pasado en la campaña de Fox, con dinero que llegó a amigos de Fox, que nadie sabe de dónde llegaron, con los financiamientos que hubo en la campaña de Felipe Calderón, con los financiamientos que llegaron a la campaña de Enrique Peña Nieto. Tú recordarás con cuántos millones de pesos se pasó el margen de campaña y al final con el tema de Monex y
nadie hizo nada. Bueno, tenemos hoy un presidente que no tiene estas manchas en su elección y que cuenta con una gran popularidad, y qué bueno, pero esta popularidad debe también servirle para entender que está para rendir cuentas, y a lo mejor habrá preguntas incómodas y habrá cosas que no le salgan bien, y cuando no las salgan bien tiene que dar respuestas. Pero estos muertos no son el resultado de la pus del cochinero que nos dejaron los García Lunas. ¿No es esto en el primer año del gobierno? Y muchos me han dicho lambiscón, chairo y todas las cosas que te puedas imaginar por exponer esta situación desde mi perspectiva. ¿No es esto parte del cochinero que nos dejaron, lo que inició con Felipe Calderón con la guerra contra el narcotráfico y que siguió Felipe Calderón en su gobierno? Es momento de decir, estos son los muertos de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, me parece que hay que delimitar el marco en el que pasaron las cosas. Estamos en una bola de nieve que comenzó así y ahora es una bola gigante cuya inercia es muy difícil frenar. Nadie puede pensar que esta inercia de muertes y asesinatos y desapariciones en México va a cambiar súbitamente de un día para otro. Pero también es cierto que no se ve que el gobierno tenga número uno, un diagnóstico. Si es eso la razón, esa es una cosa que debió habernos dicho los mexicanos el presidente cuando tomó posesión. ¿Saben qué? El ejército está penetrado. La Policía Federal la voy a disolver porque son unos gángsters. La Marina, pues unos cuantos se salvan. Las policías estatales, pero no nos lo dio. Si lo hubiera hecho, si hubiera dicho con transparencia el diagnóstico, podríamos entender mejor. Pero como no lo dio, hay tantas cosas que están en su cancha, por un lado. Por otro lado, hay tantas cosas que están en la cancha de su partido político, ¿no? Cuando uno tiene personajes como este hombre, Sergio Mayer, ¿no? Meyer, ¿cómo se llama este actor? Mayer. ¿Sí? Que iba a las fiestas de la Barbie, que estaba involucrado con el cártel de Beltrán Leiva, donde hay acusaciones ahí en la Procuraduría General de la República. Déjame decir, Sergio Mayer, diputado, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, si hay algo que quieras aclarar, si hay algo que quieras discutir, aquí siempre las cámaras y los micrófonos de La Octava y de Éntrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano están abiertos. Digo, para que luego no vayan a decir, dicen cualquier cosa y no hay derecho de réplica. Venga. No. Yo publiqué, esto que estoy publicando no es nuevo. Esto que estoy publicando lo publiqué en el 2008 y pues nunca dijo, esto no es cierto. O sea, es Pero apelarán a eso de, ay, no lo voy a desmentir, está ¿no? En los así como estaban los señalamientos de García Luna, porque estos señalamientos de García Luna no son tampoco nuevos. Estaban en los expedientes cuando estaban los otros procuradores en el sexenio de Felipe Calderón. Y ahí están también los nombres de los Garay Cadena y de Cárdenas Palomino y de personajes como este. Avanzando en el tema, cuando uno ve a gente como Omar García Harfuch, que no depende del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no es él quien lo puso ahí y seguramente tampoco es él quien puso o permitió que este actor llegara a ser presidente de la Comisión de Cultura, pero es parte de su partido. Y pienso que si hay un presidente que pretende llevar en buen camino esta situación, pues debería primero limpiar la casa por dentro, porque tú me dices, bueno, es que todo lo que pasó anteriormente es culpa de ellos, pero hay cosas que corresponden a esta nueva administración como malos elementos que están ahí enquistados. ¿Podemos hablar de esos nombres? Está Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ¿no? Que él entró... Que, por cierto, no ha aceptado la invitación de este servidor a venir a aclarar cualquier cosa pertinente desde que tú sacaste las declaraciones sobre él. Métete a internet, hay una página que se llama servidorespublicos.gov.mx, que es pública, que se alimenta por la Secretaría de la Función Pública. Mete el nombre de Omar García Harfuch y ve su currículum. Él trabajaba en un negocio de bienes raíces, entra en el 2008, en los años en que García Luna era secretario de Seguridad Pública Federal, y entra como subinspector de la Policía Federal, que es un rango ya que no corresponde a quienes recién entran.
y de pronto tiene una carrera veloz que lo convierten en lo que es el equivalente al delegado de la Policía Federal en el Distrito Federal. Cuando uno lee el diario de Vicente Zambada Niebla, justo en aquellos años, el Distrito Federal era la bodega de drogas del Cártel de Sinaloa. La única razón por la que Omar García Harfuch haya podido tener estos puestos era porque tenía las confianzas de Luis Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna. Él ha dicho, es que yo lo he visto 2 veces. No se requiere 2 veces. Que nos enseñe quién firmó, sus oficios de comisión y sus ascensos. Déjame hablar del libro El Traidor. Y si vio la corrupción, ¿por qué no la denunció? Claro. Además, don Omar García Harfuch, aquí siempre están los micrófonos y las cámaras abiertas de Éntrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano para que venga a la réplica necesaria, creo que es necesaria, ante lo que dice Anabel Hernández. Déjame hablar del traidor. ¿Puedo decir en qué programa de radio sí, ocurren las cosas? Da la primicia. Bueno, ahí les va. Hace muchos años, yo era un muchacho con menos canas y menos kilos. Y en algún momento recibí una llamada de teléfono del abogado de un personaje que me dijo, le manda saludos mi cliente. Y dije, cabrón, ¿quién es su cliente? Su tocayo. Chingados, acabo de hablar de Vicente Zambada Niebla. A ver, especifique. Soy cliente de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada. En ese entonces, sin censura, era un programa de radio que se transmitía en 5 estados de la Unión Americana. Y me dice, acabo de escuchar la entrevista con Anabel Hernández. Y me dice mi cliente que ustedes están en lo correcto, que no le gustan los narcocorridos, que le gusta YouTube y Maná o algo por el estilo. No me recuerdo. Y me dice, y bueno, palabras más, palabras menos, lo que terminó aquí. Que quería conocerme, sí. Anabel Hernández. Y me acuerdo que quería comprar todos sus libros de los señores del narco, porque yo llevaba a Anabel para que presentara a los señores del narco en Chicago. Y él estaba ahí en primera fila. Sí, y afortunadamente le dije no, porque sería una censura que compre todos los libros de los señores del narco. Anabel Hernández viene a presentar su libro a la comunidad. ¿Te imaginabas ante lo que estabas? Yo no me quiero agarrar en ningún momento crédito, pero por no decir que estábamos, porque yo cuando vi El Traidor casi me voy de nalgas. Pero ¿tú te imaginabas en ese momento ante lo que estabas, Anabel Hernández? No, y me parece que tú tampoco tuviste la oportunidad de saber en qué terminó la historia, porque después yo continué estos 5 años de diálogos con Fernando Gagiola, ¿no?, donde él finalmente empezó a compartir información interior del cártel, ¿no? Él cada vez que venía a México a ver a Ismael el Mayo Zambada, a Culiacán, después generalmente venía a verme, nos veíamos en algún lugar y platicamos. Fue una relación de informante a periodista que fue creciendo hasta que... ¿Por qué? Porque, ¿qué traía en su pecho que necesitaba sacar? Porque veo, por ejemplo, esto, que es el autorretrato de Vicente Zambada Niebla desde la cárcel, y dices tú, desde la intimidad te dio todo. Porque muchas personas podrían decir, ¿y cómo Anabel Hernández sabe que lo que le decían era verdad? Pues los personajes no lo han desmentido, Anabel. Y esa es y además los documentos. ¿Por qué? ¿Por qué este abogado le cuenta a Anabel Hernández esto que es el teje y maneje del narcotráfico y que echa por los suelos que el Chapo Guzmán era Juan Camaney, era el capo de capos? El capo de capos es Ismael Zambada García. Cuando conocimos en aquel restaurante de Chicago a Fernando, recordarás que él estaba con esta fajilla metiéndose la mano debajo del saco, y yo pensé, este hombre va a sacar una pistola, ¿no? Estábamos, sí, me acuerdo que los dos estábamos, ¿qué va a hacer ahora, por favor, señor? Y él platicaba. Y yo te persinaba y tú me persinabas. La conversación era intensa, pero yo ya no prestaba atención porque estaba pensando en esta mano que se metía a él constantemente, y yo pensé, ahorita nos rafaguea, ¿no? Y ni quien diga nada.
Y finalmente fue cuando nos dijo que le habían detectado un cáncer. Sí. Este cáncer, por muchos años, lo pudo controlar. Se hizo las cirugías, le extirparon los tumores y lo pudo controlar. Pero llegó un momento que el cáncer lo venció y si había una cosa que por desgracia era inevitable en la vida de Fernando Gagiola, es que iba a morir. Y iba a morir por cáncer. ¿Tú esperas a que muera Gagiola para el abogado en ese entonces de El hijo del Mayo Zambada para publicar el libro? Él es la condición que me pone, pero no es solo eso, él muere en 2015. Él me entrega el diario en el 2015. Yo me esperé pero eso hace mucho, dice Jorge Ramos. Yo me esperé 4 años porque lo que venía en el diario era tan delicado. ¿Hunde el diario del hijo del Mayo al Chapo? No es el diario lo que hunde, porque era un diario íntimo. No es que el diario ya está circulando por ahí, era un diario íntimo que estaba escribiendo Vicentillo en la celda. Pero sin duda alguna, Vicentillo sí habló con las autoridades americanas del Mayo Zambada, de El Chapo Guzmán y de muchos otros. Yo recuerdo que el abogado me dice, la única razón por la que escucha la entrevista con Anabel Hernández en Sin Censura es porque la única señal que llega al interior de la prisión es la de Sin Censura. Ahí estaban tus radioescuchas. Esperemos que no sea aquí lo mismo, ¿verdad? Que no sea en el reclusorio norte, el oriente, donde te escuchan únicamente. Esperemos que ya el espectro haya avanzado un poco más. Pero no le pides, recuerdo aquella entrevista de Julio Scherer con el Mayo Zambada, Sí. ¿no le dices a Fernando Gagiola, ¿es posible la entrevista? ¿No es posible la entrevista con el Vicentillo o con el Mayo? Para mí era más importante la información que me estaba dando Gagiola. Realmente sí. Para mí era más importante. Para mí era más importante mantenerme a la distancia. ¿Qué encuentra la gente Porque, en El Traidor que no haya leído, por ejemplo, en Los Señores del Narco? bueno, absolutamente. Hasta ahora, incluso hasta Los Señores del Narco, ¿no? Y muchos otros libros de narcotráfico que se han escrito en México, ¿no? Había, acerca del cártel de Sinaloa, había habido una aproximación de académicos, de periodistas, tal vez de algún tipo de algunas autoridades bien intencionadas, no corruptas, tratando de analizar qué es el cártel de Sinaloa. Pero nunca habíamos tenido el relato interno de un capo, porque Vicentillo no solo era el hijo del Mayo Zambada, sino era miembro de la cúpula. Y eso lo ves en el diario. Tú recordarás que en un principio Gagiola decía que, no, mi cliente nada más estaba ahí observando, él no hacía nada. Sí. Bueno, pues eso no era forzosamente cierto, porque efectivamente en el diario, pues Vicentillo ordenó la muerte de varias personas, torturas, desapariciones, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Pero lo que importa es que este es el primer relato desde el interior del cártel de un miembro de la cúpula. Y un miembro de la cúpula que es el hijo del verdadero rey de las drogas en México en los últimos 50 años. Déjame preguntarte, y esto es muy fuerte. ¿Estábamos equivocados? Todos aquellos que pensábamos que el Chapo Guzmán era el capo, era el jefe. Porque recuerdo que Los Señores del Narco circulaba en torno a Joaquín el Chapo Guzmán. Recuerdo que hasta hace poco era el Chapo, el Chapo. ¿En algún momento nos equivocamos? Pero yo creo que tú no leíste mi libro Los Señores del Narco. Sí, claro. Claro que lo leí muchas veces. Pues justamente el tema es ese. Que este hombre que apenas sabía leer y escribir, que era un cero a la izquierda en 1993, cuando Carlos Salinas de Gortari lo ocupa como chivo expiatorio sobre el caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, cómo está pudriéndose en la cárcel, desesperado, sin dinero con su familia. Yo lo que explico es, el Chapo no puede ser el capo de capos. Por eso se llama, en la portada dice, está la fotografía del Chapo un poco de provocador, de la ironía, pero no, señora, no se llama el señor del narco, se llama Los Señores del Narco, porque no solo era el Chapo un señor del narco, sino también todos los empresarios, políticos, expresidentes, policías, entre ellos Genaro García Luna y otros muchos, que eran los señores del narco, si lo entendemos como todos los socios de este conglomerado criminal. Yo me acuerdo que me decías. Incluso ahí en Los Señores del Narco, yo retomo una frase de una persona que conoció al Mayo. Y él decía, el Mayo es un hombre de palabra.
el Mayo es el jefe del Chapo. Yo no sé si recuerdas que una de las pláticas que sostuviste o sostuvimos con Gagiola, el abogado del Vicentillo, decía, no recuerdo si fue contigo o fue ya en cortito que me decía, no te puedes imaginar a estos capos de Gucci, de Ferragamo, de Hugo Boss en la sierra. En estos, no sé, cabañas o... Me dice, pero hasta con pijamas de marca. Y yo me acuerdo mucho de esa conversación porque no me lo imagino. Pero no el Mayo. No el Mayo. Ese es otro personaje de otro calibre. Absolutamente. Es un hombre que entendió que este cliché del narco era lo que hacía que sus socios, amigos, compadres fueran a la cárcel. El Mayo no era de este perfil. El Mayo lo que le gustaba es la mayor discreción posible. Y incluso Gagiola me explica cómo el Mayo andaba algunas veces disfrazado casi de campesino. Porque lo que menos quería, el Mayo no era Chapo. Sí, el Chapo sí. Los hijos del Chapo, algunos pistoleros del Mayo, como el Chino Antrax, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no el Mayo. Él no. Y por eso me parece que es parte de la fórmula criminal que ha encontrado para mantenerse siempre como bajo la sombra, pero dirigiendo todos los hilos de narcotráfico, ya no solo en México, sino a nivel mundial. Déjame ir a una pausa y regresamos para cerrar, si te parece. Mucho ha generado en diferentes medios y les pusiste los pelos de punta a muchos con tu mención de Carlos Salinas de Gortari. ¿Ante qué estamos, Anabel Hernández? ¿Ante qué estamos con el tema de Genaro García Luna? Porque yo me recuerdo que hace algunos años me decías, es que Vicente, los señores del narco no son los que andan en la sierra, son los que andan de traje y corbata en la Ciudad de México, en las zonas importantes. Permíteme preguntarte de eso. Mira, no es tu libro. El libro hoy actual es El Traidor. Pero déjame regresar a los señores del narco porque es más relevante que nunca en los señores los cómplices del presidente o México en llamas. Porque México en llamas es hoy. No hace años cuando sacaste el libro, es hoy. Tenemos a un México en llamas. Déjenme ir a la pausa y regresamos con Anabel Hernández, periodista de investigación independiente, quien, cierto, no vive en México, porque hay muchos que no soportan la verdad. Voy a la pausa. Usted está viendo y escuchando Éntrale Sin Miedo con un servidor, Vicente Serrano, aquí en La Octava.